Bueno, muy buenos días, profesor, compañeros, compañeras. Junto a mis compañeros Francisca, Axa, Agustín y Tiare, vamos a hablar del paper que nos tocó titulado Esporas de Clostridium difficile. Los aislados clínicos muestran una respuesta de germinación diversa a las sales biliares. Entonces, para partir, caracterizar un poco la bacteria Clostridium difficile, sabemos que es un bacilo gram positivo anaerobio estricto formador de esporas. ¿Qué quiere decir que sea anaerobio estricto? Que para su desarrollo sí o sí requiere de estar en un ambiente en ausencia de oxígeno. Es un mal competidor por los nutrientes también, vamos a verlo más adelante. Y aquí tenemos una imagen referencial de lo que es Clostridium difficile, imagen de cortesía del Centro de Control de Enfermedades y Prevención. Su nombre viene debido a que los descubridores de esta bacteria, quienes pudieron aislarla por primera vez, tuvieron muchas dificultades debido a las características de esta, y por eso difícil. Tenemos entonces aquí una esquematización de la estructura de una espora bacteriana y tenemos una microscopía electrónica de una espora de Clostridium difficile, donde podemos observar los diversos elementos. Tenemos desde la capa más externa, el exosporium, como podemos ver, está constituido por alrededor de 20 proteínas. No está presente necesariamente en todas las esporas bacterianas, el Clostridium difficile sí la tenemos. Luego tenemos la cubierta, que corresponde a una estructura que evita la degradación debido a agentes oxidantes o enzimas. Luego la corteza, que difiere de la pared celular, que si bien ambas están formadas por peptidoglicano, el peptidoglicano de la corteza se encuentra con ácido dipicolínico, distinto al de la pared celular. Cabe decir que cuando esta espora germina, la pared celular que vemos acá va a ser la que va a constituir entonces la nueva pared de esta célula vegetativa naciente. Y el núcleo donde encontramos el material genético muy condensado junto a la membrana interna, que sería la membrana de fosfolípidos, muy rígida debido a esta estructura. Entonces tenemos distintas sales biliares, quenodesoxicolato y taurocolato. Para este caso, el quenodesoxicolato se ha visto que en la ruta colónica el 95% de los colatos son reciclados a quenodesoxicolato en el intestino delgado gracias a la ruta enteropática debido a los microorganismos que tenemos en la microflora intestinal que tenemos nosotros. Y luego solo el 5% pasa al intestino grueso en forma de taurocolato. Tenemos acá una esquematización de la ruta colónica. Las endoesporas serían entonces ingeridas por el paciente, entrarían al intestino delgado, donde si es que llegase a producirse la germinación de alguna de estas, en todo caso estaría inhibido el crecimiento de Clostridium difficile debido a la presencia de oxígeno. Como bien dijimos, es una bacteria anaerobia estricta. Aquí tenemos que el 95% de estos colatos fueron reciclados entonces a quenodesoxicolato. Esto inhibe el crecimiento de la espora. Y luego tenemos que pasan acá, las esporas seguirían entonces siguiendo hacia el tracto colónico del intestino grueso, donde se encuentra ya todo esto reciclado y solo un 5% ha pasado de esto que es oxicolato y se encuentra el resto de colatos como taurocolato, donde se produciría la germinación entonces de esta espora. Tenemos que entonces la virulencia de C. difficile es debido a, una vez que llega al intestino grueso, se produciría una adherencia a la cara apical de las células, ya bien si sea que llega como célula o que lleguen como esporas. Si llegan como esporas, entonces estas germinarían debido a la presencia de taurocolato. Y entonces liberarían la toxina A y la toxina B, donde primero actuaría la toxina A entrando por la cara apical de las células y rompiendo las uniones estrechas célula-célula, lo que permitiría entonces luego la acción de la toxina B que entraría por un costado y disgregaría el epitelio del intestino grueso entrando hacia la cara basal de la célula. Esto produce una liberación de cloruros que da entonces origen a la patogénesis de esta bacteria que sería la diarrea pseudomembranosa, nombrada así porque esto produce la formación de esta estructura, la pseudomembrana. Aquí también se ven reclutados en neutrófilos debido a la presencia de interleuquina 1 e interleuquina 7, entre otros factores. Entonces tenemos las infecciones intrahospitalarias. Se ha visto, para centrarnos un poco en nuestro paper, que tanto en Estados Unidos como en Canadá ha habido un aumento de estas cepas hipervirulentas clasificadas como ribotipo 027, que lo que hacen es que producen de 4 a 5 veces más toxina A y toxina B, produciendo entonces la diarrea pseudomembranosa mucho más intensa que otras cepas aisladas de C. difficile. Entre los pacientes de riesgo tenemos a adultos mayores de 65 años, tenemos también a inmunosuprimidos y personas que se encuentran con tratamiento antibiótico. Esto debido a que, como dijimos antes, gran parte del reciclaje de los colatos a quenodesoxicolatos se produce gracias a la microflora intestinal
y con los antibióticos lo que estaríamos haciendo es inhibir el crecimiento de esta microflora, entonces permitiendo la proliferación de C. difficile gracias a la disminución de queno-desoxicolato en la ruta colónica. Nosotros proponemos entonces como hipótesis el queno-desoxicolato y el taurocolato presentes en sales biliares generan una respuesta de germinación diversa en distintos aislados clínicos de Clostridium difficile. Objetivo general: identificar características de germinación y crecimiento en diferentes aislados de C. difficile. Objetivos específicos: determinar si el queno-desoxicolato inhibe la formación de colones a partir de esporas de manera universal en los aislados de C. difficile. Determinar la concentración de taurocolato que permite la germinación de esporas de manera universal en los aislados de C. difficile. Determinar el crecimiento de esporas de C. difficile en un medio de cultivo. Materiales y métodos. Se utilizaron 29 aislamientos que fueron divididos en dos grupos: los BI NAP1027 y los no BI NAP1027. Estos últimos incluyeron cepas de PCR ribotípico 002, 02, 014, 017, 078, 081 y 106. Estos elementos obtenidos son de Reino Unido, Canadá, Países Bajos, entre otros. Estos elementos fueron cultivados a 37 grados Celsius la mayoría, en una estación anaeróbica. Los análisis de C. difficile se cultivaron por primera vez en agar VHS suplementado con cicloserina y cefoxitina. El agar VHS es una infusión cerebro-corazón, es un medio de crecimiento de uso general adecuado para el cultivo de una amplia variedad de tipos de organismos, incluidas las bacterias, levaduras y hongos filamentosos. Se tomaban 100 microlitros de C. difficile que eran extendidos en este agar. Para una exploración eficaz, las placas eran incubadas a 37 grados Celsius en condiciones anaeróbicas durante 5 días. Posterior a los 5 días, todas las esporas de células vegetativas se extraían con ayuda de un recolector de esporas. Para estimular la liberación de las esporas, estas eran suspendidas en DH2O. Todo esto ocurría antes de la incubación. Las suspensiones eran lavadas al menos 10 veces en DH2O por 4 minutos. Cada vez que se centrifugaba, se eliminaban el sobrenadante y la capa superior. Luego de 10 lavados, se comprobaba la pureza con microscopía de contraste de fases, y luego de esto se tenían suspensiones de esporas que estaban libres de células vegetativas y restos celulares. Medición de la germinación y crecimiento de esporas por formación de colonias. Las suspensiones de esporas se trataban a 60 grados Celsius por 25 minutos para matar cualquier tipo de célula vegetativa. Posterior a esto se incubaban en los diferentes medios de cultivo que se observan aquí en celeste. Las muestras fueron lavadas y resuspendidas en solución salina tamponada con fosfato luego de la incubación. Las muestras se diluían en serie y eran colocadas en placas VHS sin suplementar. Como control negativo para la formación de colonias, se utilizaba una espora mutante en la que el regulador de la exploración era desactivado. Medida de la germinación de esporas de C. difficile por pérdida de densidad óptica. Se utilizaba un microscopio de contraste de fases para que no interfiera con la medición de densidad óptica. Se excluían del análisis cualquier suspensión que tuviera impurezas o aglutinaciones. Para matar las células vegetativas se trataban a 30 grados Celsius por 25 minutos. Las suspensiones de esporas se ajustaban a una densidad óptica. Cada suspensión se utilizaba de 1 a 450 microlitros. Las esporas eran centrifugadas y resuspendidas en VHS o DH2O y luego divididas en pocillos, como se observan aquí, que 16 eran aislados de este tipo, los otros 3 eran de este tipo y 3 blancos, y todo esto era por triplicado. Para cada pocillo se utilizaba un volumen equivalente al respectivo y se añadía solución germinante y se medía germinación en 2 horas. Se hicieron germinar en estos distintos medios: VHS complementado con taurocolato, VHS con taurocolato y queno-desoxicolato. Se utilizaba un lector de absorbancia con 5 segundos de agitación antes de la medida para evitar que las esporas se adhirieran a los pocillos. La germinación se expresaba como la pérdida de densidad óptica de esporas con el tiempo. Además, el microscopio de densidad óptica se utilizaba para identificar la acumulación de esporas durante el periodo de incubación. Cualquier suspensión de esporas con aglutinación era excluida del análisis. Se evaluó el retorno de esporas inactivas de C. difficile al crecimiento celular vegetativo. Para esto se midió el cambio en la densidad óptica durante 20 horas posterior a la incubación de 2 horas de esporas germinantes. Primero se trataron térmicamente a 60 grados Celsius durante 25 minutos para matar cualquier célula vegetativa. Luego se incubaron por 2 horas a temperatura ambiente en VHIS
solo o BHIS suplementado con taurocolato al 0,1%. Luego de la incubación, las suspensiones fueron centrifugadas por 4 minutos y resuspendidas en BHIS. Luego se incubaban a 37 grados Celsius en condiciones anaeróbicas. El crecimiento celular vegetativo se medía por el cambio de la densidad óptica durante 20 horas utilizando un lector de microplacas, que es el que se observa en esta imagen de aquí abajo. Al tomar en cuenta que el quenodesoxicolato inhibe la germinación de esporas en C. difficile y trabajos anteriores indican que pueden existir diferencias en las propiedades de germinación de diferentes aislamientos de la misma, se decidió analizar si el quenodesoxicolato inhibe la germinación de 9 aislamientos marcados acá en la tabla número 1, donde se muestran todas las cepas utilizadas en el estudio. La investigación inicial se centró en la capacidad de esporas inactivas para volver al crecimiento vegetativo luego de incubarse con quenodesoxicolato, por lo cual se decidió medir el número de colonias recuperadas en el medio de cultivo ya mencionado previamente en la metodología, expresándolo en porcentaje de unidades formadoras de colonia en ml, lo cual se puede ver acá en la figura número 1, acá un poco más grande y rotulado, donde se observan los 9 aislados de C. difficile después de incubación con germinantes en medio BHIS. En verde se ve el medio complementado con taurocolato, en naranjo se ve el medio complementado con taurocolato y quenodesoxicolato, en azul se ve el medio solo y en morado se ve con DH2O. La germinación se expresó como la pérdida de densidad óptica de esporas a 600 nanómetros, abreviada como DO600, midiendo una respuesta de bisuplementado con taurocolato y quenodesoxicolato. Si bien la germinación pareció estar inhibida por quenodesoxicolato, no aplicó en todos los aislamientos. Como se puede observar ahora un poco más grande en la tabla 2, aquí se muestra el porcentaje de pérdida de densidad óptica de las esporas después de la incubación con sales biliares, en medio B suplementado con A. taurocolato, B. taurocolato y quenodesoxicolato y C. BHI solo. Aquí en la figura 2 se observa la pérdida de DO600 de las esporas de aislados durante la incubación. En el gráfico A se puede observar la pérdida de DO600 de esporas de aislado de C. difficile incubado con B suplementado con taurocolato y quenodesoxicolato, como dije anteriormente. En la parte de abajo se pueden observar las simbologías. La línea de punto representa la pérdida de DO600 de la cepa control, marcada con rojo, en respuesta a B suplementado con taurocolato solo. Observamos que si bien la germinación de la mayoría de los aislados parecía estar inhibida por quenodesoxicolato, este no fue el caso de todos los aislamientos probados. Aunque ninguno de los aislamientos generó el mismo grado que el control positivo, varios aislamientos, marcados en azul, pudieron germinar en presencia de quenodesoxicolato. En el gráfico B podemos ver la pérdida de DO600 de esporas de aislado de C. difficile. En el gráfico B podemos ver la pérdida de DO600 de esporas de aislado de C. difficile incubado con B suplementado con taurocolato. La línea puntada representa la cepa de control negativo, marcado con rojo. Durante la incubación observamos una variación significativa en la respuesta de germinación entre diferentes aislados de C. difficile, aunque se observó una pérdida máxima de DO600 durante los primeros 20 minutos, que se puede ver como una agrupación de puntos al principio, como se observa en el gráfico. La caída porcentual final del DO600 de esporas fue considerablemente diferente en todas las muestras. A partir del ajuste de la línea en base 1 se encontró que la mayor caída de la DO600 fue de 74%, mientras que la caída más pequeña fue de 42%. Esto indica que los diferentes aislados de C. difficile pueden variar tanto en tasa como en su extensión de germinación en la respuesta de taurocolato. Hemos observado anteriormente que las diferentes esporas de algunas cepas de C. difficile pudieron formar colonias en agar bis, incluso en ausencia de germinantes conocidos como taurocolato. Para evaluar si los componentes de bis pueden actuar como germinantes, se incubaron esporas de 15 aislados de C. difficile con bis solo y se midió la pérdida de DO600. Esto se ve reflejado en el gráfico C, donde la línea puntuada representa la pérdida de 600 de cepa de control positivo, que se ve marcado en rojo, en respuesta a B suplementado con taurocolato solo. 6 aislados, los que están marcados, mostraron una pérdida lenta pero significativa de DO600, lo que sugiere que estos aislados pueden germinar en respuesta a B solo. Esto será profundizado más adelante en la figura complementaria 5. Luego, lo que ellos hacen es analizar la pérdida de la densidad óptica a 600 nanómetros de esporas en 11 aislados de C. difficile para BI-NAP 1027, que es una cepa virulenta, durante la incubación. Primero toman BHIS más taurocolato y quenodesoxicolato, luego BHIS con taurocolato y luego solamente BHIS. Cuando analizan BHIS con taurocolato y quenodesoxicolato, lo que se dan cuenta es de que hay una disminución de la densidad óptica marcada en DH 1834 y en 510.8.111. Esto indica de que si tengo una disminución de la densidad óptica es porque estoy teniendo germinación. Pero acá en las otras 9 aislados que se analizaron no se comportó de esa manera, por lo tanto no hubo germinación. Cuando analizaron BHIS más taurocolato,
se esperaba de que esto disminuyera, ya que el taurocolato es un germinante. Por lo tanto, estas se comportaron todas de la misma manera. Y cuando tenía VHIS solo, no hubo una disminución tan drástica de la densidad óptica porque finalmente no tengo ni taurocolato ni quenodesoxicolato. Por lo tanto, ellos terminan diciendo de que el quenodesoxicolato no inhibe universalmente la germinación. Esto es por la primera prueba que hicieron, en donde tienen estos dos aislados que disminuyen rápidamente la densidad óptica, y esto demuestra de que hubo germinación, sabiendo de que el quenodesoxicolato es un inhibidor. Por eso que ellos dicen que el grado de inhibición varía según el tipo de VI NAP1-027 que se tenga. Luego, lo que hacen es analizar la diversidad en la germinación de C. difficile en respuesta al taurocolato, ya que se sabe que la proporción de esporas que se forma varía de una a otra, probablemente por la resistencia al calor o las características de germinación diferentes que hay entre ellas. Entonces, lo que hacen es tratar térmicamente al C. difficile a 60 grados Celsius por 25 minutos, luego lo incuban en VHIS y agregan taurocolato. La diferencia va en que el taurocolato está en dos concentraciones, a 0.1% peso-volumen y a 1% peso-volumen. Entonces lo que aquí se observó es que, por ejemplo, en la CD2315 hay una disminución de la densidad óptica, pero se comporta de la misma manera para cuando tengo una concentración de 0.1 y de 1% peso-volumen de taurocolato. Y en la 745-78, que es la B, también se comporta disminuyendo la densidad óptica, pero hay una pequeña variación aquí en donde se ve de que es distinta cuando tengo 0.1 a cuando tengo 1%. Ahora, si se analizaba la CDC38 y la 510-811, aquí claramente esto variaba cuando se agregaba 0.1% a cuando se agregaba un 1% de concentración. Cuando tenía 1% de concentración de taurocolato, esto disminuía mucho más rápidamente a cuando tenía 0.1. Y lo mismo pasaba en la 510-811. Por lo tanto, aquí ellos dicen que los diferentes aislados se comportan de manera distinta dependiendo de las concentraciones de taurocolato que ellos administren. Y esto para ellos era importante porque significaba de que podía ayudarles para estudios futuros. Anteriormente se demostró que las esporas de algunas cepas de C. difficile formaron colonias de agar en VHIS en ausencia de germinantes, por lo que el siguiente estudio va a evaluar si se produce germinación en el medio de cultivo VHIS sin ningún suplemento, sin la presencia de germinantes, a través de la medición de la densidad óptica, específicamente de la pérdida de esta, que nos sugiere que el proceso de germinación ocurre. El control positivo va a ser VHIS con taurocolato al 0,1% peso-volumen, que aquí está marcado con amarillo, y como podemos ver hay una pérdida de densidad óptica a medida que transcurre el tiempo, por lo que la germinación está ocurriendo. Aquí podemos ver los comportamientos de los distintos aislados de C. difficile y podemos apreciar que hay comportamientos muy distintos. Por ejemplo, en el aislado con verde, que es el 26175 del ribotipo 027, presenta un 4% de pérdida de densidad óptica. En cambio, el que aquí yo marqué con celeste, que es el 8085054 del ribotipo 014, presenta un 38% de densidad óptica, es decir, que está ocurriendo la germinación después de la incubación en el medio de cultivo sin ningún suplemento luego de 2 horas. Entonces lo que sigue es que evaluaron si esta germinación que ocurre en ciertos aislados, ¿cierto? Conduce a un crecimiento celular vegetativo, y los resultados fueron resumidos en la figura 5, que es el crecimiento celular a partir de esporas de 15 aislados de C. difficile.
Las esporas se aislaron, se trataron térmicamente con 60 grados Celsius durante 25 minutos y luego se incubaron con VHIS solo o VHIS con taurocolato al 0,1% peso-volumen, que es nuestro control positivo, y el cambio de densidad óptica se midió después de 24 horas. Este fue después de 2 horas y este después de 24 horas. Y se repiten los mismos comportamientos casi, porque por ejemplo en esta cepa, aquí podemos ver que el control positivo con taurocolato está en negro, podemos ver que el crecimiento en el VIH y ese solo es mayor que en el control positivo, pero en este otro aislado, que es el 79089, podemos ver que la densidad óptica se mantuvo casi igual, por ende no hay mucho crecimiento celular, ya siendo estos dos del mismo ribotipo. Por ende, hay distintos comportamientos frente a este medio, ya sea en distintos ribotipos o en el mismo ribotipo. Como conclusión, podemos decir que a pesar de ser un potente inhibidor de la germinación de las esporas en muchos aislados, el quenodoxicolato no inhibió el inicio de la germinación o el subsiguiente crecimiento celular vegetativo en todos los aislados. Además que la respuesta al taurocolato demostró una variación tanto en la velocidad como en el grado de germinación en diferentes aislados de C. difficile, además que quizá dependa de la concentración de taurocolato y que componentes de un medio rico como el VHIS pueden ser suficientes para la germinación, incluso en ausencia de inhibidor o germinante. Esto lo podemos resumir como que no podemos generalizar ningún comportamiento frente al inhibidor o al germinante. O sea, estas cepas que fueron agrupadas de acuerdo con un método de tipificación particular no necesariamente exhiben las mismas características in vitro, como lo que ocurre con las cepas hipervirulentas, ¿cierto? Que era del PCR ribotipo 027. Ahí podemos darnos cuenta que en presencia del inhibidor van a actuar de maneras distintas, o sea, la pérdida de densidad óptica que se resume en que produce la germinación, es distinto en diferentes cepas, aunque estén agrupadas en el mismo PCR ribotipo. Por ende, el uso del término hipervirulento, se debe limitar a la descripción de aislados individuales y solo debe usarse cuando esté claramente definido y respaldado. También se ha propuesto que el quenodoxicolato sea un fármaco prolifáctico potencial, pero como hemos dicho antes, no inhibe la germinación de todas las cepas de C. difficile, entonces no sería eficiente en su uso. Además que no se conoce tampoco los mecanismos de acción de los germinantes como el taurocolato, si se unen al receptor o simplemente difunden a través de la espora y desencadenan la germinación, que es algo que quizá nosotros como bioquímicos nos dimos cuenta que sería el enfoque que tendríamos nosotros si es que estudiáramos este tema. Y en cuanto a las apreciaciones, en cuanto al orden y claridad de la entrega de resultados, quizás nos hubiera gustado que los materiales y métodos estuvieran antes de darnos los resultados para darnos un contexto de estos, y que la elección de los gráficos no habrá sido la mejor porque nos costó mucho leerlos, además de que los errores residuales en ciertos estudios es muy grande. O sea, no hay un tratamiento de datos estadísticos que nos dé como confiabilidad o que nos entregue confianza en los resultados. Y como alguna proyección de este estudio, ellos introducen el concepto de frecuencia de germinación específica. Quizás estas distintas respuestas que existen en los diferentes aislados de C. difficile tienen que ver con una frecuencia de germinación. O sea, es necesario que las endoesporas germinen, ¿cierto?, para producir una cantidad suficiente de células vegetativas para la colonización, pero además se necesita una cantidad de esporas que puedan resistir a los antibióticos administrados terapéuticamente, de modo que podrían así causar una recaída de la enfermedad en una etapa posterior, que es algo que se suele ver mucho, como mencionamos en la introducción, es algo que se da mucho. Entonces quizás esta frecuencia de germinación específica, que sería como el porqué de estas distintas respuestas, es mantener un equilibrio de esporas y células vegetativas para que C. difficile pueda colonizar eficazmente el intestino. Bueno, esa fue nuestra presentación. Muchas gracias.